más una hora menos. Bueno, Tendría, buenas tendríamos que tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 11 de mayo, ¿no? Como siempre, vamos a darnos un par de minutitos antes de que empecemos para que se conecten los demás compañeros y además, hasta mientras aprovechen de poner, como siempre, su nombre al chat grupal, ¿no? Y ya luego en un minuto o dos empezamos, ¿no? Mientras tanto, vamos a estar abriendo el material pertinente. Y quería mostrarles también la tarea. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿no? Antes que nada, ¿no? Como ya habíamos terminado de avanzar el tema número 5, ¿verdad? Que era la segunda parte referente al, bueno, sí, el tema referente a la metodología del derecho, ¿no? Y la última parte, ¿no? Relacionada con el método exegético de interpretación. Así que el, habiendo terminado eso, les dije que íbamos a poner alguna tarea del libro y que, bueno, si algunos no tenían libro, entonces ya he podido realizar, ¿no? Eh, la captura de imágenes y lo he cortado, lo he ampliado y lo he puesto todo en un documento de Word. Entonces lo voy a subir con la instrucción, ¿no? Para el control de lectura, ¿no? Y con un plazo de una semana para que sea, digamos, para el próximo eh, martes como hoy sería, ¿no? Entonces, supongo que es un plazo no más razonable para poder también realizar la tarea, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, ¿no? Vamos a empezar con nuestro tema número 6, ¿no? Referente al concepto del derecho. Ya habíamos tocado en alguna oportunidad, o bueno, no en alguna oportunidad, sino recientemente, en el tema número 4, ¿no? Algunos conceptos de derecho, por ejemplo, el de John Austin, ¿no? Que señalaba que el derecho es un conjunto de mandatos, ¿no? Que están respaldados por las amenazas, ¿no? Y bueno, también habíamos revisado sus críticas, ¿no? También algunos que señalaban que, bueno, que sí era un sistema de mandatos, ¿no? Pero que también incluía premios y, bueno, otras críticas eran la crítica principal era que limitaba el derecho, ¿verdad? A solamente lo que está, digamos, el, normado, ¿no? Y no se podía, digamos, abarcar la materia, digamos, jurídica, ¿no? Y solamente el, había que tomar en cuenta estos mandatos que provenían del soberano y se desconocía entonces también otras fuentes del derecho y bueno, todo eso que ya habíamos superado, ¿no? En el tema 5. Entonces ahora vamos a ver eh, el concepto concreto del derecho, ¿no? Y cómo se, se establece, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, subjetivo y desde el punto de vista de algunos filósofos del derecho también cuya opinión es generalmente aceptada, ¿no? Y que sigue vigente al día de hoy y sigue en estudio, como la de Kant, la de Kelsen, ¿no? Entonces, empezaremos diciendo que la palabra derecho, como habíamos señalado también en la primera clase, no tiene solamente un significado, ¿verdad?
La expresión derecho es frecuentemente utilizada en diversos sentidos y más que nada, ¿no? Dentro del campo jurídico, con cuatro sentidos que cada uno conlleva su propio significado, ¿no? Están acá, ¿no? Esos son, vamos a poner así. Y bueno, primero está, digamos, el derecho como un conjunto bueno, vamos a seguir admitiendo a los compañeros, como un conjunto de reglas o normas de un cierto tipo dirigidas a la conducta de los hombres, ¿verdad? Como lo definimos o como hemos ido aprendiendo en esto, en lo que va del semestre a definir el derecho, de acuerdo a nuestro sistema jurídico que se basa en reglas y normas, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido a señalar que el derecho es un conjunto de reglas, normas y además principios también, ¿verdad? Que eh, que emanan de una autoridad competente y que están vigentes en un tiempo y lugar determinado y que sirven para regular la conducta de las personas que viven en sociedad, ¿no? Y a cuyo incumplimiento conlleva una sanción, o sea que es coercitivo. Entonces, el, este conjunto de reglas o normas que van a ir dirigidas a regular la conducta de los hombres, eso para muchos y para nosotros es el derecho, ¿verdad? Pero como habíamos dicho, ¿no? Alguna vez también, ¿no? Aquí mismo, en nuestro mismo sistema jurídico, ¿verdad? Y sin quitarle validez a nuestra definición de derecho, podemos señalar que eh, podemos emitir una expresión como, tengo derecho a entrar y nadie me va a prohibir, ¿verdad? Pero no estamos diciendo, tengo un conjunto de normas y reglas para poder entrar, ¿verdad? Sino, estoy hablando de un atributo que tengo como persona, que, bueno, ha sido una conquista social, ¿verdad? Eh, eh, que viene desde la constitucionalización de los derechos, ¿no? Y eh, al utilizar así la palabra derecho, no me estoy refiriendo al derecho objetivo como lo hemos definido ahorita, sino me estoy refiriendo a estos atributos propios de la personalidad y que están ligados a la dignidad, a la libertad, a la igualdad y a la realización material y espiritual de las personas humanas y que se encuentran positivamente garantizados en las constituciones modernas, ¿no? Entonces, cuando estoy utilizando el derecho en ese sentido, ya cambia de definición porque ya no es el conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Sino es el atributo propio de la personalidad, ¿no? Ah, ahora, también el derecho puede usarse, la palabra derecho puede eh, utilizarse en un tercer sentido, ¿no? Dependiendo del sistema jurídico en el que, al que nos estemos refiriendo, ¿no? Entonces, recordando nuestra definición, ¿verdad? En el sistema jurídico eh, romanista en el que estamos nosotros, que nos basamos en normas y reglas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra definición, ¿verdad? El conjunto de reglas y normas dictadas por autoridad competente, ¿no? Que están vigentes en un tiempo y lugar determinado y que sirven para regular la conducta de las personas que viven en sociedad y a cuyo incumplimiento conlleva una sanción, ¿no? Entonces, pero si cambiamos de sistema jurídico, si vamos al sistema jurídico anglosajón, eh, ya no es válida nuestra definición del derecho, porque ahí no funcionan con, con normas y reglas, ¿no? Sí existen leyes, pero son genéricas, ¿no? Sí, es un sistema que se mueve más con se llama el realismo jurídico americano, ¿no? Y entonces ahí son los jueces los que construyen el derecho, ¿no? Y entonces el derecho cambia de definición o de concepto y se vuelve ya no un conjunto de normas y reglas, sino un conjunto de sentencias dictadas en sentido, eh, en, en un solo sentido en casos análogos con características similares y que son emitidas por los tribunales de justicia y los que tienen poder, digamos, de decisión, ¿verdad? Como
digamos, los jueces de segunda instancia, los tribunales de apelación, de casación, ¿no? Entonces, ahí el derecho ya no pasa por un conjunto de normas y reglas, sino que es más bien algo que se toma como la jurisprudencia, ¿verdad? Que se construye por medio de la jurisprudencia, de los pronunciamientos de los jueces, ¿no? Y por eso, cuando ven en las películas, todo es en el caso tal contra tal, en el caso tal contra tal, en el caso tal contra tal, ¿verdad? ¿No? Y entonces se da mayor validez a la jurisprudencia que a la ley, ¿no? Porque el derecho es como una novela en el sistema jurídico anglosajón, en el que el primer capítulo lo escribe el primer juez que conoce un caso novedoso, y los siguientes capítulos lo escriben los siguientes jueces, atendiendo siempre los capítulos anteriores a los que ellos van a escribir. Entonces, se trata de jurisprudencia, ¿no? Y no de algo que emana de, digamos, de un cuerpo legislativo, como es el caso de este sistema jurídico, ¿no? Entonces, en resumen, dependiendo del sistema jurídico, puede definirse como una probabilidad asociada a las decisiones judiciales, como estábamos diciendo, ¿no? Donde el derecho estará compuesto por resoluciones de los jueces en sentido uniforme. O puede ser, depende del sistema jurídico, volviendo a la primera definición, ¿verdad? Conjunto de reglas o normas de un cierto tipo dirigidas a la conducta de los hombres, ¿no? Entonces, depende en qué sistema jurídico nos estemos moviendo. Ahora vamos avanzando, ¿no? Entonces, ya teniendo eh, esta, estas nociones generales o esta parte introductoria, ¿no? Vamos pasando a lo que es el derecho en sentido objetivo, ¿no? Y luego vamos a ver en sentido subjetivo, ¿no? Porque no podemos, como al principio de la clase hemos dicho, intentar encontrar un único concepto de derecho que sea inequívoco y válido para todo el planeta, ¿no? El, tenemos que adoptar eh, el concepto de derecho que se ajuste a nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Y además que esté vigente en un tiempo y lugar determinado, porque tal vez evolucione, ¿verdad? El concepto del derecho de aquí a un tiempo y deje de ser eh, como lo hemos descrito, y tal vez cambie y tal vez se modifique nada más y se aumente algún elemento, ¿no? Entonces, en el sentido objetivo, ¿no? Digamos, el derecho, cuando estamos hablando del derecho objetivo o el derecho en sentido objetivo, estamos refiriéndonos a ese conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Ahí, en sentido objetivo, sí es el derecho el conjunto de normas y reglas, ¿no? Entonces, eh, podemos decir en el sentido objetivo, ¿verdad? La expresión, podemos emitir la expresión, el derecho internacional prohíbe la guerra, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo referencia a una norma, en este caso de carácter internacional, que tiene efecto vinculante para eh, el- regular la voluntad de, digamos, en este caso de los países, ¿no? Entonces, el- en este caso usamos el derecho en el primer sentido, ¿no? Y en el sistema anglosajón, esa, el, esta parte, este nuestro derecho, ya no se denomina eh, law, ¿no? O law, como le dicen ley, ¿no? Y es cuando utilizan esa expresión cuando se refiere al conjunto de reglas o normas, ¿no? Entonces, este conjunto de reglas o normas, eh, por lo general, ¿no? Sirve para
reprimir comportamientos considerados como socialmente peligrosos o inaceptables, ¿no? También sirve para distribuir bienes y servicios a individuos y colectivos, ¿no? Entonces, otorgan atribuciones, ¿no? Y también sirven para la asignación de poderes públicos, ¿no? Entonces, son normas administrativas, normas penales, normas civiles, normas de carácter social, ¿verdad? Como las laborales, ¿no? Y otras que entran en este concepto, digamos que nosotros llamamos derecho, pero que en el sistema anglosajón se llama así, ¿no? Law. Ahora, para evitar eh, estas dobles interpretaciones y las ambigüedades que nos ofrece la palabra derecho o la expresión derecho, ¿verdad? Entonces, cuando nos dirigimos, perdón, cuando nos expresamos en el sentido, ¿verdad? De referirnos a este conjunto de normas y reglas, tenemos que usar o suele usarse las expresiones como derecho objetivo, ¿verdad? O derecho en sentido objetivo, ¿no? O en su caso, ordenamiento jurídico o sistema jurídico, que hace referencia siempre al conjunto de leyes que están vigentes en un tiempo y lugar determinados, ¿verdad? Y que tienen vigencia y se aplican con carácter coercitivo, o sea, con la amenaza de la sanción y que han sido emanadas de una autoridad competente, ¿no? Y esta autoridad competente es el órgano legislativo. Pero a veces la ley, ¿verdad? Como no puede ocupar todos los casos eh, que se van a presentar o no puede abarcar todas las atribuciones que se requieran, siempre agarra un parche y dice que, digamos, que la institución a cargo, ¿verdad? De la aplicación de esa ley puede emitir normas de carácter reglamentario, ¿no? O sea, no tiene que cambiar ni modificar ni nada la ley, pero sí puede complementar, ¿no? Con carácter reglamentario, o sea, para reglamentar su aplicación, ¿no? Una pequeña complementación o una explicación de la ley, ¿no? Pero esto no deja de ser, digamos, eh, por más vano que parezca, no deja de ser una como una usurpación de funciones, pues, porque el mismo poder o una delegación de funciones que está fuera de lugar, porque el mismo poder legislativo le otorga capacidad de legislar mediante una ley al poder ejecutivo, ¿verdad? Que es la administración pública. Por ejemplo, la alcaldía, impuestos nacionales, la gobernación, los ministerios, ¿no? Entonces, pero esto no es todo malo, ¿verdad? Ni es todo, digamos, ni está eh, errado del todo, sino que es en sentido de que reconociendo esta incapacidad de abarcar todo en una ley, ¿verdad? De caer en el casuismo, de querer sacar una ley para cada atribución, para cada caso que nos hayamos olvidado, ¿no? Y entonces el sistema jurídico sería muy amplio, ¿no? Tendría demasiadas normas y sería difícil de aplicar y de estudiar. Entonces, lo mejor es, bueno, aunque no está teóricamente correcto, este otorgamiento de atribuciones para que pues, la parte administrativa complemente la norma, ¿no? Entonces, ahí eh, se realiza, digamos, distribución o perdón, la asignación de los poderes públicos mediante ley. Todo es mediante ley. Siempre todo lo público es mediante ley. No hay nada público que no tenga una norma que lo respalde. Y si no tiene,
ya es objeto de fiscalización, ¿verdad? Control social, responsabilidad civil, administrativa, ¿no? Todo lo público tiene que tener una ley. Eh, Desde sus OTBs, ¿verdad? Desde nuestros barrios, se gestiona lo que se llama un POA, ¿no? Un plan operativo anual, ¿no? Hay que meterlo en el POA, hay que meterlo en el POA, y hacen reuniones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el objetivo es que el tinglado de la canchita y el mejoramiento y alumbrado del parque, ¿no? Entonces, se lucha para que vaya en el POA, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué es el famoso POA? Vamos a ir, lo vamos a llevar a la alcaldía y ellos van a meter en el presupuesto del municipio, ¿no? Y este presupuesto, que es un plan, ¿verdad? Un plan de gastos nada más, ¿no? Todavía, si bien somos autónomos, como dicen las autonomías, ¿no ve? Pero todavía hoy por hoy dependemos un poco del presupuesto del Estado, o de los recursos que nos asigna el Estado central, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presupuesto, ¿verdad? Por eso se lleva el POA al municipio. Por eso el municipio eleva su presupuesto al viceministerio del presupuesto. Y así todas las instituciones públicas también elevan su presupuesto. Pero esto todavía no es válido, todavía no podemos gastar con esos planes, ¿verdad? El viceministerio del presupuesto va a reunir todos los presupuestos y lo va a poner en un solo documento, ¿no? Y este se lo va a llevar a su jefe, pues al ministro de Economías y Finanzas Públicas. Y él va a ver si el presupuesto está bien hecho, si armoniza con los objetivos del gobierno, ¿verdad? O con la política fiscal y económica, le dicen, ¿no? Entonces, una vez que le dé el visto bueno, ¿qué va a hacer? Lo va a pasar al presidente. ¿Y qué va a hacer el presidente? No va a firmar y va a decir ya gasten, ¿no ve? ¿Qué va a hacer el presidente? Lo va a llevar a la Asamblea Legislativa Plurinacional o, o al órgano legislativo. ¿Qué va a hacer el órgano legislativo? Va a hacer todo un trámite hasta que la ley se publique y esté en vigencia, ¿no? Entonces, recién se va a poder gastar. ¿Por qué? Porque hay una autorización legal, hay una ley que te autoriza el gasto, ¿no? Si no, no se puede gastar, ¿no? Entonces, el presupuesto es una ley que tiene vigencia de un año y digamos sale este año para estar vigente el año siguiente, ¿no? Se promulga el 2020 para que esté vigente el 2021 y así sucesivamente, ¿no? Y también el otro ejemplo digamos, de este principio de legalidad, de que todas las actuaciones están en lo público están de acuerdo a norma, ¿no? No solo los gastos, ¿verdad? También los ingresos, ¿no? ¿Cómo obtiene ingresos el Estado? Mayormente por medio de los impuestos, ¿verdad? No hay un impuesto que no sea creado por ley, porque así dice la ley, así dice el Código Tributario, ¿verdad? Todos los impuestos tienen que ser creados por ley. Eso es el principio de legalidad, ¿no? Entonces, los ingresos del Estado tienen que ser creados por ley. Los gastos tienen que ser aprobados por ley, ¿no? Y así todas las asignaciones y toda la institucionalidad siempre está eh, eh, contenida en normas y reglas, ¿no? También la distribución de bienes y servicios, ¿verdad? La represión a comportamientos como las figuras penales, ¿no? Entonces, estábamos hablando que para evitar ambigüedades, o sea, para aludir al derecho entendido como este conjunto de normas y reglas, eh, se usa y se suele usar las expresiones derecho objetivo, ordenamiento jurídico y sistema jurídico, ¿no? Y sistema jurídico es como sinónimo de ordenamiento jurídico. También hace referencia a esas leyes y reglas que están vigentes en un tiempo y lugar determinados, que han sido emanadas de autoridad competente y eh, que conllevan el carácter coercitivo, ¿no? Como ya habíamos expuesto el concepto del derecho en el sentido objetivo, ¿no? Entonces, eh, el adjetivo dice, ¿verdad? La teoría, ¿no? Todos sabemos lo que es un adjetivo, ¿verdad? Es una
es un calificativo, ¿verdad? Es algo que le otorga una calidad o una condición a algo, ¿verdad? En el caso, digamos, de lenguaje que nos han enseñado básico, ¿verdad? Eh, pez colorado, ¿no? Eh, señor viejo, ya, ¿no? Y algo así, ¿no? Entonces, esos son los adjetivos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del derecho como un sustantivo, porque el sustantivo es el derecho, ¿verdad? Es el sujeto del que hablamos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a referir al derecho, tenemos que utilizar siempre el adjetivo jurídico, ¿no? No tenemos que volver a utilizar la palabra derecho o del derecho, ¿no? Lo más apropiado es utilizar este eh, adjetivo que es jurídico, ¿no? Que significa, digamos, depende del contexto, propio del derecho o que pertenece al derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, trámite jurídico, plazo jurídico, ¿verdad? O, digamos, no sé, eh, te- eh, autoridades jurídicas, ¿no? Tiene que ver con el derecho, ¿verdad? Los jueces, o, ¿no? Cuando nos referimos al derecho, tenemos que utilizar este adjetivo derecho, digo jurídico, ¿verdad? Para evitar ambigüedades con derecho, ¿no? Y también puede significar sobre el derecho o que tiene que ver con el derecho o que es relativo al derecho, que por lo menos es concerniente con el derecho, ¿verdad? Como la materia de filosofía jurídica, ¿verdad? Como psicología jurídica, como eh, práctica jurídica, ¿no? Entonces, esas cosas son referentes al derecho, ¿no? Y en ese sentido se utiliza el adjetivo jurídico cuando vamos a referirnos al derecho en sentido objetivo. No estamos hablando en sentido objetivo y hasta ahora seguimos con una, un sentido, digamos, positivista, ¿no? De todo lo que es el derecho, pero también vamos a tocar la parte del derecho natural, ¿no? Pero hasta mientras nos seguimos viendo lo que es el derecho objetivo. Eh, ahorita se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Eh, entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna duda, alguna consulta, alguna experiencia o comentario, o tal vez acerca de la tarea que también ya se ha explicado, que se va a subir hoy o mañana con el plazo de una semana, ¿no? Ya lo tengo listo, como les he mostrado, no sé, para los que no hayan podido ver. Entonces, aquí está el documento, que es igual un extracto del libro que tenían que adquirir de la fotocopiadora, ¿no? Pero para aquellos que, como me han dicho, no viven en el municipio o por alguna dificultad no pueden adquirir, entonces eh, ahí se los voy a subir, ¿no? Por lo demás, no sé, les escucho si tienen alguna duda, consulta o hay algo que no está claro. Dice, Sí, ¿puedes explicar otra vez la tarea por parte? ya, solamente va a ser un control de lectura. No les voy a subir las instrucciones en un documento de Word también bien, para ver si van a hacer un resumen o un organizador gráfico o, bueno, lo que señale ahí específicamente va a estar lo más claro posible, ¿no? Y este es el texto, ¿no? Se los voy a subir también con el nombre de control de lectura, tema 5 parte número 2. Y con el plazo de una semana para que puedan hacerlo con calma. Oye, Alice, está bien, gracias. Ok, entonces nos conectamos en 5 o 10 minutitos, les comparto el enlace y nos daremos pues, un recesito de 10 minutitos. Hasta luego.